¿Alguna vez has notado cómo la vida tiene una manera de hacernos humildes? La historia de hoy nos muestra un contraste fascinante entre el orgullo y la humildad a través de la vida de dos reyes. Uno comienza siendo orgulloso y termina siendo humillado, y el otro recibe misericordia, pero la desperdicia por su orgullo. El corazón de este pasaje nos enseña una verdad profunda. La humildad suele crecer en el terreno de la dificultad, y hasta las personas más improbables pueden experimentar la misericordia de Dios cuando realmente se humillan. Nuestra historia comienza. Ben-Hadad, rey de Aram, asedia Samaria con una fuerza abrumadora. Sus exigencias rebosan arrogancia. No conforme con la rendición inicial de Acab, exige aún más, jactándose de que reducirá Samaria a un puñado de polvo. Pero Acab responde con un proverbio: el que se pone la armadura no debe jactarse como el que se la quita. Entonces sucede algo inesperado. Un profeta se acerca a Acab con la promesa de Dios de victoria. Esto es notable porque Acab es el rey más malvado de Israel, y aún así Dios en su misericordia le ofrece ayuda. Aún más sorprendente, Acab escucha y sigue las instrucciones del profeta. El resultado: una victoria asombrosa sobre una fuerza muy superior. El orgullo del enemigo conduce a una segunda batalla. Los arameos convencen de que perdieron porque el Dios de Israel es un Dios de los montes. Su arrogancia los ciega a la verdad y sufren una derrota devastadora. Ben-Hadad, quien comenzó con amenazas jactanciosas, termina escondido en una habitación, suplicando por su vida. Aquí Acab comete un error crucial. En lugar de seguir el propósito de Dios, hace un tratado con Ben-Hadad, llamándolo hermano. A través de un poderoso drama profético, Dios revela que al perdonar a quien él había determinado que debía morir, Acab ha elegido su propio destino. Es tu vida por la suya, tu pueblo por el suyo. Luego viene la historia de la viña de Nabot, un escalofriante relato de abuso de poder y asesinato. Cuando Nabot se niega a vender su tierra ancestral, Acab se pone de mal humor como un niño, pero la solución de Jezabel, falsas acusaciones y asesinato, revelan la corrupción que hay en sus corazones. Obtienen la viña, pero también reciben el juicio de Dios a través de la profecía de Elías. Sin embargo, aquí es donde vemos algo extraordinario sobre el carácter de Dios. Cuando Acab escucha la profecía, se humilla, rasga sus vestiduras, se pone cilicio y ayuna. La respuesta de Dios a Elías es muy conmovedora. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado, no traeré este desastre en sus días. La tragedia de la historia de Acab no es que nunca experimentó la misericordia de Dios, sino que nunca permitió que esa misericordia transformara su corazón. Escucha con atención, porque lo que estoy a punto de compartir contigo podría cambiar tu vida. Lo sé por experiencia propia, porque una de las etapas más difíciles de mi vida fue cuando mi hijo se enfermó mientras estábamos en Alemania, lo que nos obligó a regresar a Estados Unidos para su tratamiento médico. Sí, Dios fue misericordioso y trajo sanidad a mi hijo, pero yo me sentía un fracaso en el ministerio. Durante los siguientes 5 años, mientras pastoreaba iglesias, viví con esa sensación de que no cumplía el llamado de Dios. Lo que no me daba cuenta era que Dios hacía algo más profundo. Él estaba formando humildad en mi vida. A través de la dolorosa etapa, aprendí verdad profunda, un corazón transformado por la quebrantadura y arraigado en la humildad es un terreno fértil para la gracia y la misericordia. Verás, a Dios no solo le interesaba mi ministerio, a Él le interesaba mucho más mi carácter, y el verdadero ministerio fluye del carácter,
no de nuestros logros o posiciones. La plataforma que Dios quiere construir en nuestras vidas no es una de éxito, es una de un corazón transformado que depende completamente de Él. Aquí es donde la historia de Acab se vuelve tan relevante. Él tuvo momentos de obediencia y humildad genuina, pero siempre volvía a su orgullo y voluntad. Experimentó la misericordia de Dios, pero nunca permitió que transformara su corazón. Es un recordatorio aleccionador de que experimentar la misericordia de Dios debería llevarnos a vidas transformadas, no a un alivio temporal. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas verdades hoy? Primero, debemos reconocer que el orgullo a menudo se disfraza de derecho, pensando que merecemos lo que queremos, cuando lo queremos. En segundo lugar, la humildad genuina no es sentirse mal por las consecuencias, es reconocer el derecho de Dios a gobernar nuestras vidas. En tercer lugar, debemos entender que la misericordia de Dios no se gana con nuestra humildad, fluye hacia los corazones humildes. En cuarto lugar, debemos tener cuidado de no confundir la misericordia de Dios con la aprobación de nuestras acciones. Acab recibió misericordia, pero enfrentó consecuencias. Y finalmente recuerda que nunca es demasiado tarde para humillarnos ante Dios, pero no deberíamos esperar a una crisis para hacerlo. Recuerda, la humildad no se trata de pensar menos de nosotros mismos, se trata de pensar menos en nosotros mismos y más en Dios. Cuando llegan las dificultades de la vida, podemos enfrentarlas con orgullo o podemos dejar que nos enseñen humildad. La decisión es nuestra, pero también lo son las consecuencias. En la economía de Dios, el orgullo siempre lleva a la caída, pero la humildad abre la puerta a los grandes tesoros de su gracia y misericordia.